Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy usado, ¿no? Muy usado en estos últimos meses, sobre todo donde todos de alguna u otra manera hemos sido vulnerables en el tema del trabajo, ¿no? Como es la empleabilidad en tiempo de crisis. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, vamos a empezar de esta manera, ¿no? De acuerdo a lo indicado por Albert Einstein, ¿no? Dice, es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Bien. La empleabilidad es aquel, pues, es potencial, ¿no? Es ese potencial que tiene una persona para incorporarse al mundo o al mercado laboral, para ser solicitada por una empresa o integrarse a su equipo o ser promocionada en la empresa en la que trabaja incluso, ¿no? Bien, siempre hemos escuchado pues este concepto de empleabilidad cuando una persona es empleable, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Que hemos visto pues que debido a esta pandemia se ha perdido pues tantos empleos, eh, todos andan buscando, ¿no? Empleo o al menos mejores trabajo, de repente con mejores sueldos, ¿no? Pero hay algo importante que se tiene que dar al momento de esta búsqueda también, ¿no? ¿Qué significa justamente contar con un alto nivel de empleabilidad? Porque, digamos, yo estoy en búsqueda de un empleo que me pague bien, que me trate bien, que haya un buen clima laboral, pero por mi lado, ¿no? Yo tengo que ofrecer justamente ese alto nivel de empleabilidad. Yo tengo que ofrecerme como un profesional completo, un profesional especializado, un profesional que constantemente pues está creciendo desde un ámbito profesional, una persona que tiene ambición, pero no es ambición mala, ¿no? Sino un hambre, ¿no? De querer seguir hacia adelante, de tener objetivos cada vez más importantes, ¿no? Y que me lleve a un crecimiento diferenciador de los demás, ¿no? Entonces, en este punto, la empleabilidad eh, es claramente aquel potencial, pero es ese potencial que me hace diferente a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo yo logro tener un alto nivel de empleabilidad? Justamente con el crecimiento que yo pueda tener a nivel profesional, ¿no? Por ejemplo, si para un puesto laboral, ¿no? Tenemos pues a dos personas que han estudiado lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el factor diferenciador? ¿Por qué una empresa coge a una persona y no coge a la otra? ¿No? Entonces, he ahí el concepto que se tiene que emplear, ¿no? Como el alto nivel de empleabilidad. Y aquí viene, ¿no? Esta pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué nos pagan en las organizaciones? ¿Nos pagan por nuestro tiempo? Estamos seguros por qué nos están pagando cuando uno quiere entrar a trabajar y nos ponen pues un sueldo, ¿no? Indican que tal es el monto que vamos a recibir. ¿Nos están pagando realmente por el tiempo en el que estamos sentados en una organización? ¿Será verdad eso? ¿No? Nos están pagando por un valor agregado. Las empresas quieren que tú soluciones, ¿no? Determinadas tareas, que tú soluciones determinadas actividades, ¿no? Que indiques, ¿no? En qué se puede mejorar, nuevas ideas, nuevas formas de trabajo, ¿no? De aquí viene también el punto de las referencias laborales, ¿no? Yo como empresa no voy a pagar a una persona simplemente para que entre a mi organización y esté sentado todo el día. No me sirve. Hoy en día se evalúa mucho los objetivos, ¿no? Se establecen objetivos y por ende también se obtienen resultados. Entonces, cada vez las empresas van tomando más en cuenta, ¿no? De que no basta con tener un personal que simplemente cubra una vacante. No basta, eso ya no sirve. Yo necesito que la persona que esté cubriendo una vacante me dé los resultados esperados. Y en ese sentido, tenemos que ser conscientes que en base a nuestros resultados, también en algún momento vamos a ser promovidos o también vamos a tener las mejores referencias.
ha pasado, ¿no? Que cuando hemos, por ejemplo, ido a buscar pues otros puestos laborales, claramente pide la empresa, ¿no? Donde tú estás yendo, pide las referencias laborales. ¿Por qué? Porque quieren contactarse con aquella persona que les refiera cuál fue tu trabajo, cómo te desarrollaste, ¿no? Porque incluso también preguntan por qué sales de allí, ¿no? Entonces es importante hoy en día generar aquel valor agregado que me permita hacer la diferencia, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido, por ejemplo, que entrevistar, ¿no? a un postulante y se han hecho las consultas necesarias, por ejemplo, para ver el tipo de trabajo que estaba pues desempeñando en su anterior empleo, eh, muchas veces, ¿no? eh, Han sido buenas las referencias, muy buenas, ¿no? Indican incluso cuáles son sus logros, en qué cosa contribuyó, ¿no? Pero por otro lado también habían referencias bastante malas, ¿no? Entonces ya ahí uno se hace de la idea de que de repente está saliendo porque no hizo pues un buen trabajo o por distintas circunstancias. Sin embargo, si hablamos sobre la importancia de las referencias laborales, estas van a venir en la medida que nosotros hayamos sembrado esa huella, ¿no? Hayamos dejado esa huella en el anterior trabajo, ¿no? Y de hecho hay trabajos en los que también te indican, ¿no? Nosotros no hemos querido que se vaya, pero esa persona pues quiere mayor crecimiento y de repente esta es una empresa pequeña y no le vamos a dar lo que necesita. Son muy sinceros, ¿no? Pero dejan en claro que es un buen elemento, que tiene alto potencial y que es muy empleable, ¿no? Tenemos una mención de la gran Inés Temple, ¿no? Esta presidente de LHH, ¿no? Experta en temas de recursos humanos, que justamente indica, ¿no? Entender y conducir nuestra oferta laboral, los servicios que ofrecemos y por los que nos pagan, como nuestro mejor negocio propio, permite una actitud empresarial donde entendemos que no nos pagan por trabajar, sino por agregar valor y contribuir realmente al resultado, lo que les mencionaba, ¿no? Nadie pues contrata a una persona solamente para que caliente el asiento, ¿no? Te van a seguir dando empleo en la medida de que realmente visualicen un resultado de tu parte, ¿no? Bien. Para muchos, este 2020 ha sido pues muy complicado en términos laborales, en términos familiares. Muchas personas han perdido el empleo, pero también muchas otras están reactivándose, ¿no? Recordemos que la reactivación empezó más o menos por los meses de julio, de a pocos, ¿no? No se dieron pasos agigantados, pero poco a poco pues se está retomando, ¿no? Por ejemplo, vemos ya los centros comerciales con un poco más de aforo, los restaurantes, pero para muchos sigue siendo un año complejo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos quizás tenido la perspectiva, ¿no? De haber establecido al inicio del año un plan, ¿no? Un plan que hemos querido pues seguir, ¿no? Y como vemos en esta imagen, ¿no? En la primera, en la imagen de arriba, nuestro plan era así, recto, ¿no? O sea, como que si no hubiese aparecido pues, posiblemente la pandemia, hubiésemos seguido y hubiésemos llegado hasta esa meta tan esperada, ¿no? Hasta donde está esa banderita, ¿no? Y vamos con esa bicicleta empujando, pero siempre pues tratando de llegar. Sin embargo, la realidad pues ha sido otra, ¿no? Y muchos nos hemos encontrado con una realidad totalmente adversa, con una realidad que en muchos casos nos desmotiva, ¿no? Nos desmotiva para seguir adelante. Entonces vemos en la figura que está abajo, ¿no? Cómo está este hombrecito en la bicicleta, sin embargo, pues hay demasiados obstáculos, demasiados baches, hasta la meta final a la que todos hubiésemos querido alcanzar. Sin embargo, ¿no? A pesar de que realmente este ha sido un año bastante crítico para todos, lo peor que nos puede pasar es dejarnos caer. Si ya nos hemos caído, la idea es levantarnos, ¿no? Escuchaba en una conferencia también de empleabilidad que indicaban que toda caída debe tener un efecto rebote, ¿no? Es así como una pelota. ¿Qué pasa con la pelota cuando cae al piso? La pelota no se mantiene en el piso, la pelota rebota. Entonces,
Tal es así, ¿no? Que si nosotros hemos caído, deberíamos, ¿no? De considerar ese aspecto rebote. Simplemente hemos caído para tomar un impulso más grande, un impulso más fuerte, ¿no? Que nos obligue a pararnos y no a quedarnos, a pesar de todos esos obstáculos por los que hemos tenido que pasar durante este año, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo cambiar, ¿no? ese pensamiento que durante todo este año hemos tenido, ¿no? Donde veía un meme que decía, no me preguntes cómo llegar al otro año si ni siquiera sé si voy a llegar a diciembre, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar este pensamiento? A las justas sobreviví. A muchas personas les he escuchado esto, ¿no? A las justas estoy sobreviviendo, ¿no? ¿Cómo cambiamos este pensamiento? Es hora, ¿no? Es hora de establecer mi plan nuevamente. El plan que pudo haber sido hecho para el 2020, por todo lo que ha pasado, no se pudo dar, pero es hora ya de establecer otro plan. Ya se nos viene un nuevo año. Estamos casi a fin de año, falta un mes y prácticamente el año acabó. Entonces es necesario establecer pues un nuevo plan, con nuevas metas, con nuevos objetivos, ¿no? Evitando justamente el pesimismo. Muchos de ustedes quizás han escuchado, ¿no? De esto del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, a dos vasitos, ¿no? Donde indica, el que está contento dice, ¿no? Estoy medio lleno. Y el que está triste dice, estoy medio vacío, ¿no? Y está con una carita triste, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica, ¿no? Esto del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El pesimista ve medio vacío el vaso. El optimista ve medio vaso lleno. Y el emprendedor va en búsqueda de más agua, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que mucho tiene que ver con nuestra actitud. Ese es el factor diferenciador para poder darle empuje a pesar de las circunstancias. ¿A quién? ¿A quién le vamos a dar empuje? Recordemos que nosotros somos nuestra propia marca, somos nuestra propia empresa. Cada persona de forma individual es una empresa individual, valga la redundancia, ¿no? Es su propia empresa. Entonces, si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, si siempre mantenemos esa actitud negativa con nosotros mismos, que no hay trabajo, que me despidieron, o sea, siempre vamos a estar abocados a una actitud negativa, pesimista. Pero si a pesar de las circunstancias, ¿no? Seguimos viendo ese vaso medio lleno, ¿no? Entonces la actitud va a poder cambiar. Ahora, en muchas ocasiones, cuando uno hace pues entrevistas de trabajo, se visualiza mucho la actitud de la persona. Leía hace una semana más o menos que en Estados Unidos había habido un reclutamiento de personal, ¿no? Se había dado una entrevista de trabajo y la gerenta de recursos humanos se viste de recepcionista, ¿no? Se puso en el lugar de la recepcionista como para poder revisar los CVs, por ejemplo, ¿no? Ella reclutaba los CVs, pero ella en ningún momento dijo que era la gerente de recursos humanos. Ella lo que dijo era que era la recepcionista. Entonces, habían personas, ¿no? Que se presentaban al puesto laboral y que claramente pues hay conocimientos, hay habilidades, hay valores, y que llegaban, saludaban muy amablemente y tenían un currículum impecable, ¿no? Sin embargo, habían pues otras personas que, porque veían a esa señorita como una recepcionista, ni siquiera la saludaban, ¿no? Entonces simplemente agarraban, dejaban su expediente, ¿no? Y ella saludaba como para que la otra persona también responda, y ellos seguían sin saludar. O sea, la menospreciaban porque era, entre comillas, una recepcionista, ¿no? Entonces, cuando ella recepciona el CV, ¿no? De este participante que no saludó ni siquiera cuando ella lo había saludado dos veces, le devuelve el CV, ¿no? Ahí nomás, ni siquiera entró. Le devuelve el CV y le dice, toma, no requerimos de tus servicios.
¿Pero cómo? Dice el participante, ¿no? O el postulante. Si te estoy dando mi CV para que le entregues al gerente de recursos humanos o a quien está haciendo los filtros. Entonces, esta persona, que en realidad era la gerente de recursos humanos, le dice, la gerente de recursos humanos soy yo, la que contrato personal soy yo, y tú en 5 minutos has destruido la posibilidad de ingresar a esta empresa. No te necesitamos. Entonces, la actitud de una persona dice mucho. Puede tener todos los conocimientos del mundo, pero más allá de eso, estamos frente a un cambio significativo. Necesitamos personas cada vez más humanas, necesitamos personas que quieran ver la salida al final del túnel y no solamente sumergirse en el pesimismo ni en las cosas malas que hayan pasado. Es muy difícil, a todos nos ha pasado, en algún momento hemos tenido incluso miedo, incertidumbre, hemos pasado por crisis hasta de estrés, a todos nos ha afectado, pero la actitud hace la diferencia, ¿no?, entre aquella persona que se requiere en una empresa o la que no vamos a querer jamás en una organización. Entonces depende de nosotros también alimentarnos, ¿no?, como personas, nuestro buen ánimo, nuestra buena autoestima. ¿Cómo es que yo me voy a una empresa y le digo contrátame si yo mismo emocionalmente estoy mal? Si yo mismo no he contribuido, ¿no?, a, por ejemplo, especializarme. Si yo no he trabajado en mí mismo, ¿cómo yo quiero que alguien me vea si yo mismo no hago nada por mejorarme? ¿No? Entonces, como que es un poco contradictorio. No trabajo en mí, pero sí quiero que otros me contraten. Es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por trabajar dentro de nosotros mismos, por amarnos a nosotros mismos, por valorar todos los conocimientos, todas las habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Y claramente desarrollar muchas más habilidades blandas que van a ser muy requeridas, sobre todo en estos tiempos en los que los empleos son cada vez más escasos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar mis habilidades, ¿no? Especializarme lo más que puedo. O sea, recordemos cómo era antes para una especialización. Era de repente muy caro, o de repente no había tiempo, ¿no? Esa era la excusa de siempre, ¿no? No hay tiempo, pero ahora hay muchas especializaciones pues virtuales, ¿no? Aquí en CAMEX damos cursos muy buenos de especialización justamente para que tú sigas creciendo de forma profesional. Entonces, la excusa ya no hay, ¿no? Ya no está esa excusa que no puedo, ¿no? De repente, de a pocos, juntando, pero no hay mejor cosa que contratar a un personal que sabes que tiene ese hambre y esa ambición de seguir creciendo. Bien, ¿qué tenemos hoy? Ya lo que ha pasado con el tema de la pandemia, la pérdida de empleo, eso ya pasó, ya pasó. Tenemos que pisar tierra y situarnos en la realidad, en lo que hoy hay, ¿ok? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos fortaleza, hoy tenemos empeño, hoy tenemos autoconocimiento de nosotros mismos y hoy tenemos valoración. Valoración por los trabajos que muchos hemos perdido, valoración como personas, ¿no?, de lo que somos, porque sabemos y somos conscientes de lo que valemos, pero hoy tenemos mucho más que eso. Hoy tenemos alas para volar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con alas para volar? Los que hemos salido de una situación de crisis, a pesar del estrés, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, ¿ustedes creen que después de esta crisis algo más los puede superar? Probablemente sí, pero, si nos situamos en el hoy y el ahora, ya hemos pasado lo más crítico, ¿no? Ya hemos pasado el encierro, ya hemos pasado el miedo. Poco a poco la gente vuelve a tener confianza, ¿no?, en buscar trabajo, en salir nuevamente. Y no solamente en buscar trabajo, ¿no? Hay personas que claramente están viendo que trabajar desde casa, ¿no?, o poner su negocio propio, les es más rentable incluso que ir a trabajar para una organización. No es una obligación ir a buscar trabajo, ¿no? Lo que sí es obligación es seguir siendo empleables aun cuando tú generes tu propio empleo, ¿no? Entonces, esas alas justamente
la tenemos por la fuerza y la fortaleza que hemos sacado de toda esta situación. Para nadie ha sido fácil, ¿no? Pero hoy tenemos esa fortaleza que posiblemente no sabíamos que teníamos. Hoy, de repente, ¿no? Hay muchas personas que hoy se han vuelto expertas, por ejemplo, en la cocina, y antes no sabían cocinar, ¿no? O sea, el encierro, de alguna u otra manera, también ha ayudado, ¿no? Porque hoy escucho a muchos que dicen, hago unos platos exquisitos y antes ni siquiera sabía aprender la cocina, ¿no? Incluso están avanzando con sus canales de YouTube, dando las formas en las que se cocina. No sé si ustedes habrán escuchado, pero hubo la noticia de una persona ya mayor, de la tercera edad, que perdió su trabajo, ¿no? Y como era de la tercera edad, no podía salir a la calle, ¿no? Pero empezó pues a ver sus canales de YouTube para preparar y luego también puso él su canal de YouTube. Y como es una persona pues ya mayor también, resulta que en unos meses el canal de YouTube tenía 1 millón de seguidores. Entonces, esa persona probablemente siga dando, ¿no? Sus recetas en este canal, siga de repente teniendo seguidores, le sigan pagando, porque ahí les pagan pues por auspiciar, ¿no? El canal, y ya no requiera de volver a salir a la calle, porque tampoco le da, se lo va a permitir, ¿no? Que salgan nuevamente como antes era. Entonces, hoy tenemos más, ¿no? Y tenemos que verlo desde ese lado, del lado optimista, porque si todo lo vemos de un lado pesimista y nos basamos en todo lo que hemos perdido en vez de lo que hemos ganado, pues nunca vamos a lograr nada, y menos una empresa te va a contratar en esas condiciones, ¿no? Bien, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, el factor diferenciador más allá de los conocimientos van a ser justamente las habilidades blandas. Las habilidades blandas hoy cobran una trascendencia que probablemente antes no había. Antes, al momento de reclutar, siempre se veían los conocimientos, de repente la experiencia, había trabajado en tales empresas tantos años, pero hoy queremos personas que vayan más allá de un conocimiento técnico o de un conocimiento o también llamado habilidades duras, ¿no? Queremos personas que sean más humanas, que sean creativas, que tengan esta habilidad de negociar. Recordemos que nosotros no trabajamos solos. Es más, hay empresas que son transnacionales, trabajamos con otros países. Entonces, si vamos a ser personas que carezcan de flexibilidad, que carezcan de criterio, de objetivos claros, entonces probablemente pues estemos en desacuerdo con todo el mundo. Queremos personas que sean colaborativas, que no mezquinen la información. Eso es algo que siempre lo hemos visto de alguna u otra manera en las empresas, mezquinan la información, ¿no? Queremos personas que se adapten a los nuevos entornos de trabajo, ¿no? El ser inflexible es una barrera muy grande para poder conseguir un trabajo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo no me iría porque, a ese lugar porque mucho frío, ¿no? Después sale otro trabajo. No me iría porque hace mucho calor. Ok, de repente en una mina, no me iría porque es estar todo el día, hasta meses encerrado en la mina. O sea, no se van por ninguna circunstancia y todas son excusas buenas para ellos, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa apertura, a ser pues flexibles, a ser adaptables, ¿no? A contar con la inteligencia emocional que nos permita dar también estabilidad, ¿no? Transmitir estabilidad en nuestro trabajo. Las habilidades duras, ¿no? O hard skills, que ya todos sabemos, pues se enmarca más en el ámbito de que podamos hacer uso justamente de tecnología, ¿no? Porque hoy en día ya ninguna labor, ninguna función es sin hacer uso, pues, del ámbito tecnológico. ¿En qué escalón estamos hoy? ¿No? Tenemos esta imagen y muchos de nosotros hemos estado en el escalón más bajo, ¿no? Muchos de nosotros hemos estado abajísimo, pero ese escalón es para todos nosotros, ¿no? Entonces, vemos cómo esta persona que está dando la espalda, ¿no? Dice, no lo haré, ¿no? Y simplemente se rehúsa, de repente, a subir a la cima. Pero, vuelvo y repito, es un tema de actitud. Luego, la persona que sigue está ya volteando, ¿no? Tiene
como que alguna duda y dice, no puedo hacerlo. En el otro escalón, esa persona que sigue mirando al otro lado ya se para, ya existe ese efecto rebote, quiero hacerlo, ¿no? Ahora, esta persona sigue escalando y dice, ¿cómo lo hago? Ya ve que sí puede haber alternativas para seguir adelante, ¿no? Entonces, desde esta persona que dice, ¿cómo lo hago? Hasta donde dice, no lo haré, ¿cuántos escalones hemos oído? 4, ¿no? Pero es un avance. La personita que sigue dice, trataré de hacerlo. Es una persona que al menos ya está con una actitud positiva hacia lo que puede hacer, ¿no? Y ya está cogiendo más confianza en sí mismo, ¿no? Luego sigue, puedo hacerlo, lo haré y lo hice, ¿no? Y eso es lo que realmente buscamos. Nadie dijo que la vida sea fácil, nadie dijo que los trabajos estén regados, botados o que floten en el aire, ningún trabajo lo está, pero mucho también depende de nosotros, hacernos empleables, ¿no? Y eso lo logro con trabajo arduo, con especializaciones, siendo una mejor persona, donde vaya a dejar pues esos resultados que sean palpables, que sean medibles, que sean visuales, ¿no? Donde alguna referencia laboral pueda decir lo mejor de nosotros, ¿no? Bien. Muchas personas, ¿no? Al menos en esta coyuntura, dentro de esta pues cuarentena, se han preguntado, ¿no? ¿Es mejor emprender un negocio propio o sería mejor recolocarse en alguna empresa o busco mejor empleo? Eso va a depender necesariamente de lo que tú quieres hacer, ¿no? Si tú crees, ¿no?, que para ti es mejor emprender con un negocio propio, que trabajando, poniendo todo tu esfuerzo, lo puedes lograr, entonces es eso. Pero si tú crees que para lo tuyo es trabajar en empresas, con diversas pues, funciones, etcétera, también puede ser lo tuyo. El éxito va a depender de lo que a nosotros nos nutra, de lo que a nosotros nos estimule, ¿no? De lo que queremos hacer, lo hagamos bien y nos guste. Porque si yo voy a ir a trabajar a una empresa, ¿no? Simplemente por ganar un sueldo y no me gusta lo que hago, no voy a durar en esa empresa, ¿no? Y si duro, realmente pues va a ser con desgano, las cosas las voy a hacer mal y los resultados nunca van a ser pues visuales, ¿no? Los resultados nunca van a ser buenos. Entonces, la idea aquí es que todos nos sintamos bien, todos entremos en este ámbito de ganar, ganar, ¿no? El empleado que esté feliz haciendo lo que hace, el jefe feliz con el empleado y con los resultados que da, o de lo contrario, pues, si yo me he propuesto hacer mi negocio propio, trabajar más incluso, ¿no? El tener un negocio propio demanda trabajar mucho más que en una empresa, ¿no? Porque tienes que sacar como sea adelante tu empresa, pero si eres feliz así, genial. Hay personas, por ejemplo, que no les gusta recibir órdenes, hay personas que no les gusta que los manden y prefieren trabajar independientemente, ¿no? Bien, en este punto, ¿qué cosa representa una marca personal? ¿No? La marca personal es justamente la esencia que transmite tu perfil profesional. El arte de cuidar la imagen de una marca consiste precisamente en comunicar correctamente esos valores, ¿no?, que van a ser ese factor diferenciador y que nos van a identificar y que claramente van a hacer pues resaltar la competencia. Entonces, la marca personal es justamente aquello que tú transmites, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que trabajar en ti mismo, ¿no? Qué mejor que nutrirte tú de los conocimientos necesarios, las especializaciones correspondientes para que sigas siendo pues aquel profesional empleado. Bien, ideas para restauración en tiempos de crisis. Bien, tenemos las iniciativas para la empleabilidad, tenemos 3 puntos acá, donde como primer punto tenemos la inserción profesional, que consiste en programas de formación continua para los empleados. Los casos prácticos de capacitación laboral muestran resultados concretos en innovación, fidelización y también productividad. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la cadena de valor. Las empresas se enfrentan al reto de encontrar proveedores y distribuidores que sean adecuados, ¿no?
sobre todo a nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la productividad se va a dar en la medida que también haya una cadena de valor importante, ¿no? El desarrollo comunitario son programas que van dirigidos a la comunidad, incluyen la formación profesional, por ejemplo, para jóvenes locales, para mujeres y desempleados, ¿no? Con el objetivo de aumentar la empleabilidad. Hemos visto, ¿no? Hemos visto varias ferias laborales y la idea es pues que se incentive, ¿no? Eh, la empleabilidad justamente en estas personas que por algún u otro motivo no están pues, ¿no? En el ámbito ahorita, desempeñándose en el ámbito laboral. Como fuentes de reinserción tenemos en realidad 4 puntos que son importantes. Sin embargo, pues algunos manejan porcentajes más altos que otros, ¿no? Tenemos los avisos de prensa como una fuente de reinserción laboral, sin embargo ya no son muy usados, ¿no? Más o menos fluctúa entre el 1 o 2% que las personas aún hacen uso de estos avisos de prensa. Tenemos los portales web que cada vez son más usados, ¿no? Estos fluctúan entre el 40 al 60% de uso, ¿no? Tenemos la red de contactos que cada vez es más importante. Se ha determinado que en un 80% más o menos, eh, las personas consiguen más trabajo justamente por su red de contactos, ya sea porque lo recomendaron, ¿no? Los amigos, la misma familia, ¿no? El lugar donde de repente trabajaron anteriormente, ¿no? Entonces, la red de contactos es vital en la reinserción también laboral. Y el headhunter, ¿no? Que lo que quiere pues es encontrar talento, ¿no? Es una prioridad para ellos, busca el bienestar del empleado, hacen uso también de las redes sociales justamente para el reclutamiento. Hoy se habla de un reclutamiento digital, ¿no? Bien, cuando nosotros vamos a una entrevista laboral, por ejemplo, ¿no? Es importante eh, que explayemos lo que somos, pero lo explayemos en base a qué? A los resultados que nosotros hemos dado en otras empresas. Siempre ha habido, ¿no? Esas consultas que hacen, por ejemplo, cuéntame de ti, dicen en las entrevistas laborales. ¿Qué hace el postulante? Empieza a hablar de su persona, pero en pasado, ¿no? Yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo de allá, yo hice más acá. Sin embargo, en una entrevista pues laboral, no solamente queremos saber lo que tú hiciste, ¿no? Sino también lo que tú quieres lograr, ¿no? Entonces ya nos enmarcamos en este cuadrante con otros, porque son otras empresas, y en un futuro, ¿no? Entonces, así como queremos saber cuáles fueron tus logros, eh, tus objetivos, ¿por qué no? ¿No? Y ver si realmente lo lograste en el pasado, nos interesa mucho más qué es lo que quieres lograr en el presente y futuro también. Vemos allí la condición del trabajador, ¿no? Vemos por dónde van sus objetivos, ¿no? Los que ya hemos mencionado también en otro momento, los objetivos del trabajador también tienen que estar alineados a los objetivos de la empresa, ¿no? Eso es lo que ven mucho también las empresas, ¿no? Si yo veo una persona que no está, pues, por ejemplo, el caso que yo les decía, ¿no? Si yo veo a una persona que ni siquiera saluda, ¿no? Y no saluda, ¿por qué? Porque de repente tiene un cargo más bajo esta persona que le estaba reflexionando el expediente. Entonces yo esa clase de personas déspotas, esa clase de personas pues que se creen superior al resto, arrogantes, soberbias, no las necesito, no me interesa que formen parte de mi equipo de trabajo, ¿no? Sin embargo, hay pues justamente por eso es que se hacen estas evaluaciones de las habilidades blandas. Cada vez hay mucha más incidencia en que podamos conocer al postulante, ¿no? Desde el comportamiento que tiene, ¿no? Entonces, justamente para poder conocerlo es que quiero saber qué es lo que quieres lograr, qué cosa es lo que vas a hacer, ¿no? En qué quieres desarrollarte, ¿no? Entonces, la propuesta de valor, ¿no? De los participantes o de los postulantes tiene que estar dada en base a quién ayudo, qué soluciono, cómo lo hago, ¿no? Qué resultados obtengo y cuál es mi propósito de ingresar, por ejemplo, a trabajar acá, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que
se le pregunta, ¿no? Se le pregunta al postulante, ok, ¿por qué te tenemos que escoger a ti? ¿Cuál es el factor diferenciador entre tu persona y otro personal? Sí, en temas de conocimientos tienen casi lo mismo. Y muchas personas no saben responder. No saben ni lo que quieren, no tienen idea de los objetivos que persiguen. Entonces, eso es algo que es muy palpable, ¿no? Entonces, cuando se les pregunta y ni siquiera saben lo que quieren lograr, también hay preguntas, por ejemplo, como, ¿qué puesto te gustaría tener en esta empresa? ¿A qué puesto crees tú que eres merecedor en esta empresa? ¿No? Entonces vemos a veces unas caritas medias desencajadas, como que, bueno, el puesto fue para esto y para esto vengo, ¿no? Pero podemos ir más allá, o sea, ok, hay este puesto, pero ¿en qué puesto crees tú que podrías desempeñarte? ¿En qué más? ¿No? Sí, está bien, el trabajo que se está pidiendo es para este puesto, pero lo que queremos ver es hasta dónde, ¿no? Puede llegar justamente esa línea de crecimiento tuya, porque la persona que entra a trabajar a una empresa no está pensando que se va a quedar en ese mismo puesto toda la vida, ¿no? Se supone que va a seguir creciendo, va a tener ese chance de justamente avanzar profesionalmente y puede, ¿por qué no?, subir en términos organizacionales, ¿no? Pero hay personas que ni siquiera te pueden dar respuesta pues, a esa pregunta, ¿no? Bien, ¿cuál es el rol de las redes sociales en la empleabilidad? Bueno, las redes sociales se han vuelto ese factor que es hoy en día indispensable para conseguir trabajo, ¿no? Ya, como veíamos, el tema de los periódicos representa el 1, el 2% de repente, pero el tema de las redes sociales, en estos portales web, las mismas redes de contacto. ¿Quién no tiene de repente amigos que no ven hace mucho tiempo? Sin embargo, se siguen comunicando, ¿no? Por internet, ¿no? Y uno de ellos pues te ayuda y te engancha en algo de trabajo. Entonces, cada vez las redes sociales ya son indispensables, ¿no? Son indispensables, ya no solamente son necesarios, son indispensables para el tema pues de poder posiblemente concretar un tema de trabajo. Por excelencia, LinkedIn pues es esa plataforma, ¿no?, que nos ayuda a ser visibles al mundo exterior, ¿no?, que nos ayuda a publicar toda nuestra trayectoria, ¿no?, para que más empresas lo vean y sobre todo las personas que son adecuadas lo vean, ¿no?, porque al ser una red de profesionales, ¿no?, las empresas tienden mucho a buscar también perfiles de trabajadores dentro de esta red, ¿no? Entonces, el que no esté en LinkedIn no está publicitando pues su trayectoria y su experiencia profesional, porque esta es claramente una ventana que te abre las puertas, ¿no? Muchas personas han sido contactadas a través de LinkedIn, justamente. Bien, el networking y empleabilidad, ¿no? ¿Qué es el networking? El networking justamente es la capacidad de crear esta red de contactos profesionales, ¿no?, sobre la que ya veníamos conversando, que generen relaciones duraderas en el tiempo gracias a la implicancia de beneficios mutuos, ¿no? El networking es aquella herramienta que tiene para que tienes, ¿no?, para relacionarse, y que tienen todos los profesionales en realidad para relacionarse con otras personas del sector, pues, profesional, claramente, ¿no? De esta manera se obtiene el beneficio de dar a conocer justamente esta marca personal, ¿no? Entonces, hoy es importantísimo, ¿no? Contar con todas las herramientas tecnológicas, con todas las herramientas, pues, que nos sirvan como soporte y como base para darnos a conocer. Como ya indicábamos, la red de contactos es muy importante y se pueden dar en 3 puntos fundamentales y básicos, ¿no? Como son la red, por ejemplo, de relaciones personales, que nos habla pues de la familia, los parientes, los amigos, los vecinos, los ex compañeros de colegio, de repente, cuando estamos formando grupos de actividades religiosas, deportivas, ¿no?
y apoyos pues de los mismos profesionales, ¿no? Tenemos también la red social, donde hablamos pues también con los amigos, ¿no? Y si es que nos hemos ido, pues hemos viajado, de repente hemos conocido a alguien, ¿no? Entonces también figura como una red de contactos, ¿no? Y tenemos la red profesional que nos habla, por ejemplo, de los compañeros de la universidad, de los compañeros o los ex compañeros de trabajo, los clientes, los proveedores, etc. Entonces, como vemos, las redes de contactos en realidad son amplias y son bastante importantes hoy en día, ¿no? En este punto es importante justamente contar con la inteligencia emocional, que es necesaria también para la búsqueda de trabajo, ¿no? Si bien es cierto, hemos pasado pues por momentos difíciles en los que estábamos incluso muy nerviosos, muy temerosos, hoy ya somos otra persona, ¿no? Después de un proceso de transformación viene ya otra persona, otro tipo de resultados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, justamente para esta inteligencia emocional es importante, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? El primer paso para poder trabajar efectivamente con las emociones es darnos cuenta qué emociones me están embargando en determinado momento, ¿no? El autoconocimiento, entonces, es una habilidad que claramente nos permite examinar nuestras propias emociones, pero también comprenderlas, ¿no? No es malo haber sentido miedo, no es malo sentir incertidumbre, no es malo sentir estrés, ¿no? Para nada. Lo que es importante es que nos conozcamos, ¿no? Que nos conozcamos y nos autorregulemos también. Tenemos también la gestión de uno mismo, ¿no? Entonces, una vez que hayamos justamente descubierto qué es lo que sentimos, debemos ser capaces de influir sobre ello, ¿no? Entonces, y vamos modelando, ¿no? Este autoconocimiento hacia el logro de objetivos también. Entonces, tenemos allí la orientación hacia el logro, la adaptabilidad, ¿no? Al comienzo, por ejemplo, habían personas que no sabían ni cómo manejar una máquina y tenían que hacerlo desde casa, ¿no? Y 8 meses después, 9 meses después, ya se encuentran pues en la capacidad de decir, sí, ahora sí, sí sé cómo se maneja, sí sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ha habido allí claramente el desarrollo de esta habilidad de adaptación, ¿no? El autocontrol emocional, ¿no? El tema del estrés propio de estar confinados de repente y trabajar en un solo ambiente, de repente con la familia, la esposa, el esposo, los hijos, de repente había mascotas, ¿no? Aquí no nos ha pasado que teníamos que hacer una conferencia, el perro ladra, o sea, pero hay un tema de autocontrol pues emocional y el positivismo, la actitud fundamental, fundamental, si todo lo vemos desde el ámbito pues negativo, entonces todo va a ser negativo, ¿no? Bien, la comprensión de otros, ¿no? Este ha sido una prueba de fuego, ¿no? Estos meses claramente nos han llevado pues al desarrollo, ¿no? Eh, mucho más profundo de la empatía. Teníamos personas que no sabían manejar la tecnología, teníamos personas que de repente no tenían los recursos tecnológicos para poder conectarse, ¿no? Y en fin, hemos pasado por momentos tan difíciles que si con esto que hemos pasado no hemos sentido empatía, entonces ya no sé qué más nos puede pasar para sentirla, ¿no? Conciencia organizacional, como ya les dije, aquí entra el tema del ganar y ganar de ambos lados. Acá no se trata de aprovecharse de nadie, ni de ser el más vivo, ¿no? A mi jefe no me ve, no trabajo, no, ¿no? Entonces yo trabajo orientado a resultados, le doy los resultados esperados a mi jefe y me van a seguir, obviamente, contratando, empleando, ¿no? Habilidades sociales, como ya les mencionaba, la gestión de conflictos, el desarrollo, la influencia, el liderazgo, el trabajo en equipo, ¿no? A pesar de la distancia, el trabajo en equipo se ha seguido dando, ¿no? Algo que parecía que no se iba a lograr, ¿no? Bien, sin duda alguna la transformación digital ha sido pues la base de todo esto, ¿no? ¿Qué hubiésemos hecho si no hubiésemos contado con todas esas herramientas tecnológicas que justamente nos ha permitido, pues, sacar adelante nuestro trabajo, las organizaciones,
Y claramente el recurso humano acá ha sido el actor principal, ¿no?, de la novela, ¿no? Todo el recurso humano que ha puesto pues el hombro, ¿no?, a pesar de las circunstancias. People first, primero es la gente, ¿no? Entonces, la idea es que tanto hoy en día, ¿no?, las empresas valoran a su personal como que el personal también valora, perdón, su trabajo, ¿no? Entonces, estamos en un tema de colaboración mutua, de ayuda mutua, ¿no? Para poder, pues, sacar a flote y mantener siempre el mismo objetivo, ¿no? Bien, 3 tips de empleabilidad, chiquitos, cortos. Salir de la zona de confort, ¿no? Es hoy en día, pues, importante. Estábamos acostumbrados de repente a ir a un espacio físico, eh, estábamos acostumbrados a muchas cosas en realidad, ¿no? Pero el trabajar, por ejemplo, desde casa nos ha dado pues esa amplitud de visión, ¿no? A replantear nuevas metas, ¿no? Entonces, fijar un objetivo, hacer un descubrimiento cada día, ¿no? Es importante. Adquirir templanza ante los conflictos, ¿no? Elegir algo que me impaciente y dominar la situación con inteligencia emocional, ¿no? Probablemente hay personas, por ejemplo, que en las conferencias interrumpen, ¿no? Eh, interrumpen mucho a veces, ¿no? Pero hay que poner, pues, los puntos claros desde el inicio, evitar justamente ese tipo de interrupciones, pero en el caso se dé, porque hay personas que no tienen mucha tolerancia tampoco, en el caso se dé, llevarlo de la mejor manera, ¿no? No hay por qué, pues, de repente incurrir en molestias innecesarias, ¿no? Mantener la meta visualizada, ¿no? En este punto es importante encontrar justamente un momento al día para revisar el camino recorrido y también el pendiente, ¿no? Entonces, sabemos que trabajamos también por metas, tenemos que lograr metas, pero de la meta trazada, ¿cuánto es lo que ha ido avanzando? ¿No? Como ya les decía, las empresas no nos pagan simplemente por los que llevan, por ejemplo, trabajo remoto, no nos pagan solamente por sentarnos y trabajar en una computadora 8 horas. Nos pagan por más que eso, nos pagan por agregar valor a lo que estamos haciendo, a cumplir metas, a dar resultados, ¿no? Bien. ¿Qué es empleabilidad en el 2020? ¿No? Mucho se habla en estos días sobre empleabilidad, recolocación, búsqueda de trabajo, y no todo lo que se dice es correcto o exacto, ¿no? Esta coyuntura ha dejado sin empleo, sabemos, a muchos y muchas también personas, y nunca pues faltan de repente cosas que no son adecuadas con la realidad. Entonces, tener o necesitar trabajo no es sinónimo ni es lo mismo de ser empleable. Son conceptos y temas muy diferentes. Empleabilidad es la capacidad individual, es decir, la voluntad, la disposición y la actitud de muy asertivamente mantener vigentes y al día nuestras competencias, los conocimientos, las destrezas, las habilidades técnicas y humanas justamente para contribuir a los resultados de una manera relevante y agregar valor real, cuantificable y medible. Tener un alto nivel de empleabilidad no garantiza tener clientes para nuestros servicios profesionales en un momento dado, ni un trabajo o un empleo, pero sí nos pone muy adelante o primero incluso en la fila de quienes están detrás de una misma posición laboral. Hacer contratos no es la actividad que se empieza a hacer cuando se necesita conseguir trabajo. Tampoco es conocer gente bien posicionada. Desarrollar una red de confianza es el esfuerzo consciente de interactuar mucho y muy positivamente con personas de diferentes instancias, logrando que en cada interacción de calidad de nuestros servicios profesionales y valores personales se hagan evidentes por sí solos, ¿no? Esa es la base de una buena reputación y una mejor marca personal. Ser muy empleable o tener un alto nivel de empleabilidad pasa por tener la lucidez de querer comprender la realidad del mercado laboral y de sus cambiantes reglas. En este punto,
es necesario no aferrarse a conceptos anacrónicos que solo contribuyen a paralizar a las personas con enfoques que les restan responsabilidad por su propia capacitación, vigencia y relevancia. Entender y conducir nuestra oferta laboral, los servicios que ofrecemos y por los que nos pagan, como nuestro mejor negocio propio, permite una actitud empresarial, y en esto es importante lo que decía Inés Temple, ¿no? No nos pagan por trabajar, sino por agregar valor a lo que estamos haciendo, ¿no? El mercado laboral sigue abierto y activo, ¿no? Aun cuando muchos han quedado sin empleo, pero también hay organizaciones que están contratando a personas resilientes, con planes de acción y ofertas de contribución que estén claras, a personas que estén dispuestas a trabajar de nuevas y distintas maneras. En este sentido, ¿no? Es importante de que hablemos de flexibilidad y apertura de mente. Ya no nos encasillemos en que el trabajo lo voy a seguir haciendo como lo hacía antes. No, hay que ver nuevas formas, tener nuevos enfoques, eso nos va a ayudar mucho, ¿no? La clave hoy es redoblar los esfuerzos, enfocarse en investigar y descubrir, ¿no?, oportunidades escondidas entre la variedad de sectores y tipos de organizaciones, algunas luchando por sobrevivir, unas por mejorar su operatividad y otras por incrementar su participación de mercado, ¿no? Y con mucha flexibilidad, ¿no?, adaptar nuestra oferta de servicios para capitalizar las oportunidades que existen y que seguirán apareciendo, ¿no? Las oportunidades no se han ido, hay que saber buscarlas, pero para saber buscarlas tengo que primero invertir en mí misma, ¿no? Si no, ¿qué es lo que reflejo hacia el mundo exterior si no invierto en mí misma? ¿No? ¿Cómo alguien me contrata si yo mismo no invierto en mí? Bien, tenemos pues una de las últimas noticias, ¿no?, que ya están dándose, que hay una tendencia en el caso pues del empleo a revertir esta baja, ¿no? La reactivación económica habría pues ayudado a revertir justamente la tendencia a la baja en el empleo, aunque no se llega claramente a la totalidad de cómo andábamos antes de la pandemia. Se ha visto pues un incremento bueno, ¿no?, en términos de empleo, se están retomando poco a poco, ¿no? Bien, tenemos los casos prácticos, tenemos por ejemplo la Fundación MAFRE. Fundación MAFRE trabaja desde sus inicios por promover e impulsar el acceso al mundo laboral, una meta por la que ellos apuestan día a día con un programa que se llama Programa Social de Empleo, ¿no? Que es un proyecto que justamente nace para apoyar la creación de empleo desde el punto de vista del trabajador y de la empresa contratante. Se trata justamente de un programa que busca promover la empleabilidad, apoyando, por ejemplo, lo hacen en España, en el caso de las MIPES, mediante ayudas a la contratación, ¿no? Como a todas las personas, desempleados, jóvenes, primer empleo, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Que tengan un objetivo, pues, de desarrollar su trayectoria profesional o encontrar justamente su primer empleo, ¿no? Bien. Cuentan también con otros programas que se llama, por ejemplo, Accedemos o Juntos Somos Capaces, ¿no? Donde claramente hacen pues referencia a la dedicación y al esfuerzo, ¿no?, que ponen todos sus colaboradores o las personas que están en estos programas para poder acceder a un empleo. Ellos fomentan el empleo, sobre todo en personas con discapacidad intelectual, ¿no?, o pequeñas empresas para que salgan a flote, ¿no? Bien, tenemos a la empresa Johnson & Johnson, esta multinacional farmacéutica, tiene más de 125,000 empleados en 60 países, ¿no? Su objetivo es el de ayudar a personas de cualquier lugar del mundo a tener pues vidas más sanas, ¿no? En ese sentido, ¿no?, ellos hacen mucho uso del tema de empleabilidad porque ellos mantienen esta línea de crecimiento, ¿no? Es decir, si alguien entra como asistente, por ejemplo,
y luego, de repente de 1 año, 2 años, esta persona se ha ido frecuentemente capacitando y ha desarrollado habilidades que la empresa pues solicita, entonces hacen la promoción en la línea de carrera, ¿no? Y cada vez pues fomentan más el tema de empleabilidad dentro del escalafón de su propia empresa, ¿no? Bien, tenemos también a la empresa Rexol. Rexol es una de las empresas consideradas como las mejores para conciliar. Para ellos es muy importante los salarios emocionales. Y los salarios emocionales se basan justamente en la flexibilidad horaria, en la gestión eficiente del tiempo, también en el teletrabajo, ¿no? Entonces, esto permite, ¿no?, que el colaborador esté contento, ¿no?, dentro de este lugar de trabajo, que aumente su productividad y que a la vez se haga más empleado. Tenemos también a la empresa Nestlé. Dentro del sector de la ciencia, la salud y la medicina, Nestlé es una de las empresas en las que más personas quieren trabajar, ¿no? Los que entran a trabajar pues en Nestlé tienen productos gratis, con descuento, incluso pueden hacer uso de los productos dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, claramente contribuye, ¿no?, al tema de desarrollo dentro de la organización. Tenemos también a la empresa Roche, ¿no?, que es una multinacional farmacéutica que provoca mucho interés justamente entre los jóvenes estudiantes. Ellos tienen programas para que personas jóvenes, sobre todo, que quieren pues ingresar, ¿no?, a este mundo laboral, ¿no?, como primeros empleos y todo eso, entonces ya puedan pues adquirir su primera experiencia laboral. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.